Todos queremos tener una iglesia en la cual su fe se pueda dar a conocer. El negocio principal de la iglesia es el Evangelio de Jesucristo. La razón que la Iglesia Bautista de Hermosillo existe es para poder compartir el Evangelio con aquellos que no conocen a Cristo como Salvador, para poder discipularlos y para que luego ellos comiencen a hacer lo mismo. Nosotros debemos de existir con una meta específica, porque si no existimos para predicar el Evangelio, entonces no tenemos razón por qué existir. Hoy en día tenemos mucha gente que gasta su dinero en tantas cosas que son muy insignificantes. Regularmente estaba viendo que hay un presupuesto anual, nomás escuchen esto, para una casa en los Estados Unidos anual, de $850 que gastan en Coca-Cola, nomás en soda. Yo sé, hermanos, muchos están pensando, no, yo supero eso, yo sé, pero piénsenlo de esta forma, $850 al año en soda. Para la gente mundana que no conoce de Cristo, unos hogares tienen más de $101 por mes que gastan en cerveza. Imagínense, ¿dónde se va el dinero? Para muchos es papitas, para otros es otras cosas. Lo que al final tenemos que nosotros llegar a esta conclusión, hermanos, es de que si tenemos un corazón de Dios, si tenemos el corazón de Dios para ver gente salva, eso también va a conmover nuestras finanzas para querer llevar el Evangelio a personas que tampoco conocen de Cristo. Entonces, quiero enseñar en esta mañana, y esos son principios muy básicos que vamos a ver hoy, que nos va a ayudar a poder comprender el por qué hacemos todo esto. ¿Por qué vamos a tener un programa? ¿Por qué en medio de muchas necesidades que tenemos como iglesia, por qué vamos a poder hacer un presupuesto que vamos a dedicar para mandar a otras personas que están predicando el Evangelio, plantando iglesias? ¿Por qué? Porque el Evangelio es bien importante. Recuerdo que a los 17 años de edad, cuando rindo mi vida y comienzo a ver y tratar de descubrir qué es lo que Dios quería que yo hiciera como hombre en el futuro, luego Dios pone en mi corazón de predicar. Luego comienzo a averiguar, Señor, ¿dónde quieres que predique? Si voy a predicar, ¿en qué lenguaje voy a predicar? Y cuando alguien rinde su vida, nunca sabe qué es lo que Dios quiere para ellos. Y es algo muy espantoso rendir su vida, porque nunca sabes cómo Dios va a mover en medio de tu corazón y no sabes qué es lo que tienes que rendir o qué decisiones tienes que tomar. Y recuerdo, fui al altar, rendí mi vida como predicador y luego Dios comenzó a poner en mi corazón ser predicador que predique en español, porque dije, bueno, a lo mejor Dios quiere que predique en inglés, o bien a lo mejor tengo que aprender otro lenguaje en el cual Dios quiere que predica, y Dios comenzó a confirmar que sería en español, aunque torturo mucho el español, yo entiendo, pero ni modo, amén, me tienen que aguantar, sea pocho, lo que sea, me entienden, amén. Entonces, y luego comencé a pensar, bueno, entonces, ¿y ahora en dónde? ¿A dónde voy a ir? ¿Y qué voy a hacer? Y el mapa es muy grande. Predicar en español, pues puedo predicar en español en España, en Sudamérica, donde hay muchos lugares donde podría predicar en español. Y comencé a pedir dirección de Dios, Señor, ¿dónde quieres que predique? Luego comencé a pensar en México y luego comencé a pensar en El Salvador y comencé a pensar en diferentes países donde a lo mejor Dios me podría estar llamando para poder ir y predicar. Llegamos aquí a Hermosillo para ver Hermosillo. Yo había llegado aquí de joven, de niño, y pues uno pues ve lo mejor de niño, ¿verdad? El zoológico es lo único que conocía. Cuando ya llegué de adulto ya es otro mundo, ya ahora sí notaba los hoyos en el piso, estos baches que parecen cráteres, ¿verdad? Parece que uno se va a morir ahí adentro. Y llegué a Hermosillo tratando de ver, Señor, ¿dónde es? Tenía 4 ciudades que quería ver en Sonora, luego quería ir a otros estados y ver dónde era que Dios quería que llegáramos y podríamos plantar una iglesia. Dios confirma el llamado de Dios en mi vida para venir a Hermosillo.
rendimos nuestras vidas a esto. Renuncio de una iglesia que estaba predicando, en la cual yo estaba pastoreando en el norte de California. Y meses después, alrededor de 3 meses después de mi renuncia, nos encontrábamos en deputación, que es lo que está haciendo ahorita el hermano Daniel y Maurilia Navarrete, recaudando fondos para ir ante muchas iglesias y presentar lo que ahora es la Iglesia Bautista de Hermosillo. Curiosamente, lo que yo tenía que presentar entonces era solamente un sueño. Gracias a Dios, cuando regreso a muchas iglesias que ya nos apoyan, presento fotos de lo que Dios ha hecho en nuestra iglesia. Y todavía sigo soñando de lo que ojalá un día Dios nos permita hacer. Pero vamos y presentamos la obra y luego llego a comenzar la iglesia y ver qué es lo que el Señor iba a hacer. Estoy muy agradecido, yo y mi familia, por muchas iglesias que se paran con nosotros, y ustedes son el fruto de muchas iglesias que invirtieron en nuestras vidas para poder comenzar la Iglesia Bautista de Hermosillo. Hay hermanos que sacrifican para poder dar a misiones. Hay muchos hermanos de habla inglés que muchos de ustedes nunca van a conocer, que han sacrificado grandemente para que el evangelio llegue a Hermosillo. Muchas veces me da pena que gente en los Estados Unidos tenga un corazón más grande para misiones que muchas veces nuestro propio pueblo. Y no estoy hablando, y no estén pensando, es que ellos tienen dólares. No, un corazón se va a revelar en como quiera que se va a revelar. Sacrificar en pesos es igual que sacrificar en cualquier moneda. Cuando uno tiene un corazón para Dios, sacrifica lo que sea necesario para poder involucrarse en lo que Dios está haciendo. Y muchos han sacrificado para poder que yo y mi familia llegáramos aquí. Y yo sé que oran mensualmente. Continuamente recibo mensajes de iglesias que están orando por nosotros. Continuamente están al tanto de lo que ponemos en Facebook y las cosas que estamos haciendo, porque ellos oran por nuestra familia como misioneros que hemos sido apoyados en los últimos años. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros entonces? Es apoyar también a otros que están haciendo lo mismo. Este año, estos últimos 2 años, Dios nos ha dado el privilegio de poder envisionar ahora que esta iglesia plante otra iglesia. Estamos a punto de tener un hijo. Amén. Por medio de Daniel Navarrete. Y él va a plantar una iglesia. Iglesias inician iglesias. Iglesias no nacen de la nada. No es como que de repente alguien dice, fíjate que Dios me apareció y Él quiere que comience una iglesia. Iglesias autorizan el inicio de otras iglesias. Entonces, ¿qué es lo necesario para que nosotros podamos poder apoyar y invertir en gente que quizás nunca vas a conocer en toda tu vida? Quizás jamás nunca los vas a ver en este lado del mundo, pero como Dios sí mantiene cuenta de todo lo que hacemos, en la eternidad podremos ver iglesias y gente que fue salva gracias a nuestro sacrificio y gracias a nuestro esfuerzo de llevar el evangelio a todos los lugares de este mundo como la Biblia nos manda. Entonces, ¿cuáles son las cosas necesarias? Quiero que veamos número 1, por favor, noten. Lo que más necesitamos ahorita es una comprensión de la comisión. Toda iglesia tiene una comisión y nosotros fuimos comisionados como individuos y como iglesia. La gran comisión que es conocida es el llevar el evangelio. Incluso la Biblia dice en Marcos 16:15, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Este mandamiento no fue dado nomás a pastores. Esto no fue dado nomás a evangelistas. Este mandamiento fue dado para todo cristiano. Cada individuo, cada persona que es salva, tiene la comisión dada a ellos personalmente para llevar el evangelio. ¿Qué hacemos como iglesia? 2 veces al año tratamos de entrenar a personas que no saben cómo compartir el evangelio y tratamos de enseñar cómo pueden compartir el evangelio. Porque si usted no está compartiendo el evangelio, usted está en desobediencia, porque el mandamiento claro de la Biblia es ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. A lo mejor usted está pensando, bueno, pastor, yo soy un nuevo creyente, qué bueno, todos iniciamos en algo, pero tarde o temprano tenemos que aprender
a compartir el evangelio. Oh, hermanos, hay personas que comparten toda clase de cosas. Hablas con ellos y lo primero que salen, ¿verdad? Es, no sé, deportes. Y es fácil hablar deportes. Luego hablan otros economía. A otros les fascina hablar de política. No, Dios guarde la hora, se comienzan a agarrar. Pero luego comienzan a hablar de otras cosas. Y lo que un cristiano debe de aprender a hablar es sobre el evangelio. México no necesita un mejor presidente, necesita mejores cristianos que prediquen el evangelio. Ese mundo no necesita más comida, aunque podremos hacer el bien alimentando a los pobres, pero necesitan el evangelio. El mundo no necesita más mecánicos, necesita más del evangelio. Cuando Dios veía el problema de una nación y cuando Dios veía el problema de un pueblo, mandaba profetas, mandaba predicadores, no mandaba más chefs y no mandaba otras cosas, mandaba predicadores porque lo que más necesita este mundo es la palabra de Dios. Y hoy invocamos a la Iglesia Bautista de Hermosillo que se levanten los que no han aprendido a predicar el evangelio y que lo prediquen. Que se levanten los jóvenes y que vivan para Dios y que su vida declare el poder del evangelio. Muchos jóvenes viven apagados y apáticos y no declaran el evangelio por medio de sus vidas. Necesitamos jóvenes que lleven el evangelio en sus vidas. Entonces, la comisión es ir y predicar el evangelio a toda criatura. Quiero que vean 3 áreas de esta comisión que tenemos que comprender para nosotros. Y noten primero, por favor, el Señor fue quien dio el mandamiento de ser misioneros. Todos nosotros somos misioneros, aunque no lo llevamos la comisión, llevamos el evangelio. Pero fue el Señor quien dio este mandamiento. No es algo que nosotros inventamos, es algo que Dios dio. Judas capítulo 1, versículo 21 al 23 dice, conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, para vida eterna. Algunos que dudan, ¿qué debemos de hacer? Convencerlos. A otros, salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros, tener misericordias con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Hermanos, Dios nos manda, ve, y a los que se están perdiendo, sálvalos. A los que están dudando, convéncelos. Sea lo que sea, hermanos, el cristiano debe de compartir el evangelio con los que no conocen de Jesucristo. La Biblia nos dice en Tito capítulo 2 versículo 11, noten, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación ¿a quiénes? A todos los hombres, enseñándonos que renunciando a toda la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo. ¿Cómo debemos de vivir? Sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Dios, nuestro gran Dios, y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Hermanos, noten que la Biblia dice que la gracia de Dios se ha revelado a todos los hombres para salvación y es nuestro trabajo entonces a todos los hombres hacerlos reconocer esta gracia que se ha manifestado. Dios quiere que vayamos y llevemos el evangelio. El Señor mismo es quien nos está mandando llevar el evangelio a toda criatura. ¿Has tratado de compartir el evangelio con gente que conoces? Eso te va a meter en problemas. Puedes hablar de toda clase de cosas, pero cuando hablas de Dios, luego ves a la gente ponerse muy nervioso, gente se ofende. Prefiere gente que hables groserías de que hables de Jesucristo. Vas a notar que familiares suyos van a querer mejor que hables de deportes, porque cuando hables de Dios caen en convicción y se enojan. No quieren hablar de Dios, no quieren conocer de Dios, no quieren ser confrontados con la palabra de Dios. Pero nosotros como cristianos tenemos que reconocer que si nosotros damos el evangelio es porque Dios así lo mandó. Pero noten segundo, por favor. Vemos que el Señor fue quien dio el mandamiento de ser misioneros, pero segundo, vemos que el mundo es nuestro campo. No es solo Hermosillo, amén, sino que es todo el mundo. En Hechos 1, versículo 8,
La Biblia nos dice lo siguiente: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La Biblia nos dice allá en Juan que cuando resucitó Jesucristo, les sopló y les dio el Espíritu Santo. En Lucas nos dice que Dios les dijo: quédense en Jerusalén hasta que sean reinvestidos del poder desde lo alto. Y aquí están los creyentes con el Espíritu Santo por dentro, pero estaban esperando el poder del Espíritu Santo de Dios en sus vidas. Para poder predicar el Evangelio no lo podemos hacer en nuestra carne. Para poder vivir la vida cristiana no lo podemos hacer en nuestra carne. Necesitamos el poder de Dios en nuestras vidas. Nada que vale la pena se hará en la carne, pero si tenemos el poder de Dios en nuestras vidas, podemos hacer muchas cosas para Dios que sean de mucha edificación. Y la Biblia nos dice entonces que a los discípulos se les dijo: mira, cuando ustedes reciban el poder del Espíritu Santo, cuando tengan este poder, van a poder ser testigos. Ahora, deja pausar aquí. El poder de Dios en tu vida, Dios no te va a dar el poder de Dios para que veas una película. No necesitas poder de Dios para eso. No necesitas poder de Dios para ir a caminar allá en el parque y pasear tu perrito. Pero necesitamos poder de Dios para poder testificar de Dios, para poder hablar de Dios. El pueblo está muerto en sus pecados y sus delitos. Nosotros no podemos despertar la conciencia, no podemos nosotros nomás llegar y hablar pensamientos positivos y causar que un hombre pecador tenga el deseo de ser salvo. Pero cuando nosotros llegamos con el Evangelio de Jesucristo en el poder del Espíritu Santo de Dios, podemos predicar el Evangelio y el Espíritu Santo de Dios en su poder comienza a obrar en el corazón de tal pecador, lo cual comienza a tener un deseo entonces de ser salvo, comienza a tener el deseo de arrepentirse, porque el poder de Dios no habita en nosotros como seres humanos, no habita en sus chistes, no habita, hermanos, el poder de Dios, aún en el estilo de cómo compartes el Evangelio. El poder de Dios se encuentra en el Espíritu Santo de Dios y en el poder de su palabra. Nada de nosotros es merecido de nada, pero cuando Dios nos llena, cuando Dios nos da su poder, podemos entonces hacer la obra de Dios. Porque sin el poder de Dios, todo lo que hacemos será entonces un desperdicio. Y la Biblia nos dice entonces que el mundo, hermanos, iba a ser el campo. La Biblia dice que cuando iba a venir el poder de Dios sobre ellos, iban a poder ser testigos, noten en Hechos 1:8, en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y luego ¿qué dice? Y hasta lo último de la tierra. Jerusalén era la ciudad natal de los apóstoles. Por eso Jesús le dijo: quédense en Jerusalén. Y ahí se van a quedar hasta que venga el poder de Dios sobre ustedes. Y ahora sí van a poder hacer la obra a la cual yo los voy a capacitar que hagan. Judea era era su área de origen. Samaria era muy similar a Judea, pero eso abarcaba todavía un lugar más amplio y enseguida de Judea. Y por supuesto todos entendemos lo que significa hasta lo último de la tierra. Entonces, si lo aplicamos aquí en México, Jerusalén sería nuestra ciudad, Hermosillo. Judea sería nuestro estado. Samaria sería nuestro continente y hasta el fin de la tierra. Y la Biblia nos está diciendo: cuando venga el poder de Dios, van a ser testigos en tu propia ciudad, van a ser testigos aún en el estado, van a poder ser testigos en todo el continente y hasta el fin de la tierra. Algo, hermanos, que nos ha podido ayudar con aún llevar el Evangelio a diferentes lugares ha sido el live stream y poder de una forma u otra comunicar el Evangelio en muchos lugares rápido. Cuando uno lee en el libro de Apocalipsis cómo iban a morir los testigos, y dice la Biblia: y todo ojo los iba a ver, y todo ojo los iba a ver resucitar. Me imagino que alguien leyendo Apocalipsis en los 1800, ¿cómo se iba a imaginar que todo ojo iba a ver?
¿Cómo iba a ver toda persona? Pero hoy con la tecnología todos sabemos cómo instantáneamente millones de personas pueden estar viendo un mismo evento en el mismo segundo. Y la Biblia nos dice entonces que debemos de dar el evangelio en toda la tierra, no nomás aquí en Hermosillo, no nomás en nuestro país. Y gracias a Dios por aquellos que quieren plantar iglesias dentro del país, pero gracias a Dios por aquellos que quieren ir a otros países a plantar iglesias y dar el evangelio. Entonces el Señor, hermanos, fue mismo el que nos llama a esta obra, a que prediquemos el evangelio. Jóvenes, ¿gente conoce que eres creyente? ¿Eres un buen misionero en tu escuela? ¿O por la forma que vives te da pena decirles que eres cristiano? ¿Cómo andan? ¿Estás llevando, hermano, el evangelio a tu trabajo? ¿Están conociendo de Cristo por la forma que te ven? Cuando es tiempo de comer, ¿das gracias a Dios por tu comida o te da pena orar por tu comida? El evangelio no solo es el mensaje, pero es en el poder en el cual nosotros vivimos. El evangelio debe de no solo, hermanos, afectar nuestra relación, es decir, de que somos salvos. El evangelio debe de tomar control de todo lo que nosotros hacemos y cómo nosotros vivimos. No todo es el evangelio es un mensaje específico que lleva gente a la salvación y no puede haber otro evangelio, porque si todo es el evangelio, entonces nada es el evangelio. Estaba leyendo un libro de hacer misiones y lamentablemente todo ahora le quieren llamar evangelio. Ministerios de evangelio. Vamos a alimentar a los pobres, el evangelio. Pero eso no es evangelio. Puedes alimentar a gente y se pueden ir al infierno. Eso no es el evangelio. El evangelio es confrontar a gente con el hecho de que Cristo murió en la cruz por sus pecados, que Él fue sepultado y al tercer día resucitó conforme a las Escrituras. Así nos dice 1 Corintios 15. Y no hay otro evangelio. Pero es el poder de la salvación que debe de controlar nuestras vidas y debe de cambiar nuestras vidas. Para muchos se les va a ser muy difícil compartir el evangelio, ya que el evangelio no ha hecho nada para ti, más que salvarte. Pero tu vida sigue igual. ¿No has cambiado la forma que hablas? ¿No has cambiado la forma que piensas? Tu vida en sí no ha cambiado. Y cuando le quieras decir a las personas del poder del evangelio, van a estar un poco confusos porque van a decir, ¿y ese poder qué ha hecho en tu vida? No, pues nada. Entonces no lo quiero, mejor sigo yo en mi pecado, porque pues si no ha cambiado tu vida, ¿para qué quiero lo que tú me quieres dar a mí? Amén. Siempre que digo eso, me recuerdan la señora que me estaba vendiendo pastillas de perder peso. Y todo íbamos bien, estamos allá en Tucson. Ahora, yo no sé por qué atraigo a mucha gente que quiere hablar de dieta conmigo. No sé por qué. Es una maravilla, yo no sé por qué, ¿verdad? Pero siempre que voy caminando y alguien ha descubierto una nueva fórmula para perder peso, me ven a mí como un perfecto candidato. Entonces yo voy caminando, señora, ven para acá, mira, esto puede cambiar tu vida. ¿Y qué son? No, son pastillas y son de perder peso. Y siempre la promesa falsa, ¿verdad? Que puedes seguir comiendo como tú quieres, pero si te tomas estas pastillas vas a perder peso. Y uno por automático comienza a sentir la papada, no, pues sí, cierto, ¿verdad? Sí debo de perder un poquito, unos 2 kilos, ¿verdad? Y mi meta este año era perder 200 gramos y voy a ver si lo logro a ver al final. La meta era por lo menos no subir de peso este año, pero por lo menos si, ¿verdad? Bajo unos 200 gramos, vamos a ver. Bueno, y yo estaba viendo, estaba muy interesado en lo que me decía y luego me dice, yo ya tengo más de un año tomándolo. Y yo, no, yo la estaba viendo ahí, pues estaba más grande que yo. Y yo, no, dije yo, no, ahora sí ya sé por qué en los videos y cuando siempre ponen gente de cuadritos, eso sí te dan ganas de tomar la pastilla, pero cuando ves a esta señora estás con que, un año, tienes un año, pues sí, ¿cuánto pesabas? A ver, ¿verdad? Y la verdad es que uno dice, no, gracias, ¿verdad?
cuando ya tu papada esté menos que la mía, ahí veremos, ¿verdad? Pero la verdad es cuántas veces a lo mejor alguien no ve su vida y dice, no, gracias. Ven a la iglesia bautista Hermosillo y ven tu vida y dicen, no, gracias. No necesito lo que tú tienes. ¿Cómo está su vida? Porque Dios nos ha llamado a predicar el evangelio. Y tenemos un campo muy grande y es el mundo entero. La solución de la necesidad del ser humano es el evangelio. Pero si el poder del evangelio no ha cambiado su vida, dime, ¿van a querer lo que tú tienes que ofrecer? Van a decir, no, gracias. Mejor regreso otro año para ver cómo está tu vida y a ver si lo que dices que yo necesito ha hecho un cambio en tu vida. Y entonces no solo vemos que el Señor llama individualmente a todos a ser misioneros, vemos que el campo misionero es todo el mundo, pero noten también tercero, el evangelio es nuestro mensaje. Dios no me llamó a Hermosillo a predicar mensajes positivos, no me llamó a ser gente cómoda, no me llamó a querer que todo mundo se sienta feliz. Ese no es el llamado de Dios en mi vida. Dios me llamó a ser un predicador del evangelio, a predicar todo el consejo de Dios, a predicar la palabra de Dios. Eso muchas veces incomoda a gente, gente se ofende, gente se enoja, pero gracias a Dios que yo no estoy ligado ni con el temor del hombre para tratar de ver cómo cada uno de ustedes salga feliz conmigo, porque esa no es mi meta el día de hoy. El mundo no necesita más pláticas de automejoramiento. El mundo no necesita más cosas, no necesita más tecnología, pero el mundo sí necesita el evangelio. Y la Biblia dice en 1 de Corintios capítulo 15, versículo 1, noten, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado que asimismo recibí que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Pero noten que Pablo aquí está diciendo, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvo. Hermanos, tenemos que ser muy claros en la predicación del evangelio. Hermanos, el evangelio no es que te sientas bien. El evangelio no es una oración. El evangelio es la predicación de que Jesucristo murió por nuestros pecados. Porque sin esta muerte el ser humano no puede ser salvo. No podemos poner nuestra fe en algo que alguien nos dijo. Tenemos que poner nuestra fe en el evangelio. Si alguien me pregunta a mí si yo estoy seguro que voy a ir al cielo cuando yo muera, voy a decir sí, pero yo estoy seguro no porque soy pastor, no porque sirvo a Dios como pastor, no porque soy misionero, no porque me porto bien, no porque amo a mi prójimo. Ninguna de estas cosas me salva. Sé que estoy seguro que voy a ir al cielo porque reconocí mi pecado, reconocí que Jesús murió por mi pecado, puse mi fe en lo que Jesús hizo y nada más y nada menos, porque nada más puede salvar. Pero el evangelio sí salva. La Biblia dice en Romanos 1:14, noten, a griegos y no griegos, a sabios y no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy ¿a qué? Anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. ¿Estás siempre listo para compartir el evangelio? Mucha gente está bien lista para compartir toda clase de cosas, pero no el evangelio. ¿Estás listo para compartir el evangelio? Si le preguntamos a tus amistades, van a decir que ya les compartiste el evangelio. ¿Ya intentaste? ¿Estás pronto en dar el evangelio o te da pena? Amén. Jóvenes, cuando gente ve tus redes sociales, ¿es obvio que eres cristiano? ¿Es obvio?
Muchas veces veo Facebook y es obvio que quizás una jovencita no tiene un padre presente. Ponen toda clase de fotos porque necesitan atención. Muchas veces me meto a Facebook de jóvenes o hombres y se nota que el poder del evangelio no ha hecho mucho cambio en sus vidas porque andan compartiendo puras cosas sensuales. ¿Estás pronto en predicar el evangelio? ¿Estás pronto en decirle a todo mundo, soy cristiano? El poder del evangelio ha hecho una diferencia en mi vida. Amén. ¿Por qué se pone tan silencio? Amén. Cada rato recibo un montón de mensajes que gente se ofende por lo que pongo en mi Facebook, porque pongo versículos, porque pongo lo que sea. Y nombre inmediatamente comienza a tirar con todo. No me importa. Quiero que todo el mundo sepa que soy cristiano. La Biblia dice, noten en Hechos 20, versículo 17 al 21, noten. Enviado pues desde Mileto a Éfeso, hice llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil he rehuido anunciaros y enseñaros públicamente. ¿Y cómo? Y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en ¿qué? En nuestro Señor Jesucristo. Pablo se dice, mira, yo lo hice públicamente, lo hice de casa en casa, lo hice por las redes y luego lo hice en Cafenio. Luego lo hice acá y luego lo hice en Costco. Y saben que tarde o temprano tenemos que estar listos para decir, el evangelio se tiene que dar en todos los lugares. Cuando llegamos a Hermosillo, yo estaba tocando puertas para invitar a la inauguración de la iglesia. Y en ese mismos meses habían campañas de política. No me acuerdo ni quién estaba corriendo en ese tiempo, pero yo llegué a una casa y pensaban que yo era un diputado. Andaba en corbata, andaba tocando puertas y sale la señora y me dice, qué bueno que estás aquí, mira, me da agua, ¿quieres agua? Y yo, sí, gracias a Dios, estaba yo bien sudado, hombre, sí. Y ahí estaba yo tomando agua y me dice, entonces, ¿cuándo comienza ya todo? Y yo pensé que estaba hablando de la iglesia y yo estaba pensando, ¿cómo me conoce esta señora? Y pues pues ya en una semana, ya comenzó, una semana, dice, no puede ser, es muy pronto, y estoy ahí tomando agua, no, pues sí, ya es este domingo. Domingo, sí, y estamos dándole vueltas y no sabía lo que se habla, yo pensé que era que está hablando de la iglesia. Le dije, no, es este domingo, incluso a las 10 de la mañana es la escuela dominical, dije yo, y a las 11 es el servicio, y se me quedó viendo, espérame, ¿de qué estás hablando? No, pues del inicio de la iglesia Bautista Hermosillo, de eso. ¿Y usted de qué está hablando? No eres, y se me olvidó el nombre que mencionó. No, le dije, yo no soy Luis Montaña. Me dice, salte de aquí, me quitó el agua que estaba tomando, no, que salte de aquí. Dije, bueno, dije, pues yo no sabía, dije, pero ya que me la quitó, casi le decía, no, espérame, dame otro traguito, espérame, ya ahorita ya te dejo. En otra casa que entré, hermanos, no me fijé que la familia iba saliendo y me cerraron el portón. Entonces yo estaba ahí, me cerraron, y yo, ¿qué hago aquí? Yo estaba tocando y nadie abría. ¡Yo gritando, abran la puerta! No, nadie quería abrir. Hermanos, me tuve que brincar. Recuerdo que trocé mis pantalones, ¿verdad? Al tratar de brincar esa barda. Yo, obviamente, mira, si estuviera en los Estados Unidos, el garaje, pues nomás se le jala las cosas y se abre. Pero no aquí en México. Ahí le ponen candado para que nadie haga eso. Entonces yo estaba ahí, no, ¿qué hago? O sea, ¿qué hago? ¿Qué abro? O sea, yo estaba viendo, me van a meter a la cárcel, van a pensar que me estoy metiendo a esta casa. Y ya después de gritar, ya me di cuenta que había un carro con una familia que se había estacionado con el carro prendido, pero no estaban directamente enfrente de su casa. Entonces ellos a lo mejor no me vieron entrar y ellos se fueron y cerraron ahí la puerta antes de salir y yo tocando y iba cerrando yo. A ver si no me hacen algo aquí, ¿verdad? Ese es el inicio de una película de terror. Dije yo, algo está pasando, ya estaba tocando y nada, y se fueron. Entonces ahí tuve que salir.
como bandido, ¿verdad? Ahí de la casa. Saben, hermanos, que tenemos que hacer todo lo posible para llevar el evangelio, todo lo posible. Y muchas veces, ¿verdad? Nos muerden perros. Amén. Hay jóvenes que han salido, y a mí me agarró uno también. Y toda clase. Y hermanos, aquí la gente ama más a los perros. A mí me trozó los pantalones un perro y me di una enojada y le pegué un patadón así de este mundo así. En el poder de Sansón, amén, así. Dije, Señor, si no encuentro una quijada de un buey, ahorita voy a matar a este perro. Pero era un perro grande y cuando se me lanzó porque no me dejaba ir y me trozó el pantalón, yo, y uno hasta en estilo mexicano, hacia un lado. Cuando se va acercando, no hombre, le di un patadón así que lo volteé y comenzó a llorar. Y la gente salió a apedrearme. Porque era el perro de la cuadra, no hombre. Ni modo. Pero se tiene que dar el evangelio. ¿Qué estás haciendo para dar el evangelio, hermanos? Saben que muchas veces uno se siente ridículo, pero tiene que dar el evangelio. Cuando gente me comenzó a gritar y todo eso, yo me fui. Y uno se siente bien apenado, bien lleno de vergüenza. Y cuando me brinqué la casa, bien apenado, bien avergonzado. Cuando la señora me corrió, me sentía bien apenado, bien avergonzado. Pero no de Cristo. Y mi pregunta para usted, ¿qué estás haciendo para dar el evangelio? ¿Estás compartiendo de Cristo? ¿Estás diciendo a todo mundo que este evangelio ha cambiado tu vida, por lo cual quieres que cambie la vida de otros? Pero pastor, va a ser bien penoso. Exactamente. ¿Lo estás haciendo? ¿Estás compartiendo? ¿Cuándo fue la última vez en tus redes sociales que dijiste, ¿sabes qué? Quiero que sepan que Cristo te quiere salvar y si quieres saber más de la salvación, mándame un mensaje y con mucho gusto te comparto. ¿Cuándo ha sido la última vez que has confrontado a tus conocidos con el evangelio? ¿Por qué? Eso es bien importante, hermanos. Tenemos que comprender que la comisión que Dios nos ha dado es a todo el mundo, es a cada persona ir y predicar el evangelio a toda criatura. Pero quiero que vean número 2, por favor. Noten la compasión por las almas perdidas. ¿Cuál es la segunda necesidad que necesitamos nosotros para tener un programa de misiones? Es una compasión por las almas perdidas. Si no tenemos compasión, no vamos a ser conmovidos a dar. La compasión nos ayuda a tener prioridades. Uno se compadece de sus hijos cuando los ve que tiene sus zapatos trozados y se compadece y quiere comprarle zapatos por la compasión. Yo no sabía esto para pena mía, ¿verdad? Benjamín dice, cómo me duelen los pies y esto y lo otro. Y yo, todavía aguantan y esto, pero tenía los pies así. No, y se veían bien y yo checando ahí y tenía los dedos así porque estaba así. Oye, le dije, pues no te quedan, pues dime que no te quedan. Y yo carato, no, que todavía está bien. No, estaba así, ya parecía gárgola así de como tenía los pies, ¿verdad? Pero uno se compadece y quiere comprar. Cuando nosotros damos a gente en necesidad y los vemos pedir y le da, es por compasión. Si vamos a dar a misiones y si vamos a dar a misioneros, es por compasión a aquellos que no conocen de Cristo. Por más dinero que gente incrédula tenga, sin Cristo son pobres y muy necesitados. Por más que tengan, si no tienen a Cristo, son muy pobres. Y la persona más pobre que se puedas imaginar, si son salvos, son de lo más rico comparado a la gente que no tiene a Cristo. Pero si vamos a bendecir a gente con el evangelio, lo vamos a hacer con compasión porque tenemos que comprender la gran necesidad que tienen y la gran oportunidad que tienen en Cristo si son salvos. Entonces, cuando hablamos de compasión por las almas perdidas, ¿qué es lo que podemos notar en ese aspecto? Y noten por favor en sus notas, vean, recuerda a Dios y su compasión hacia nosotros. Alguien tuvo la compasión para compartirte a ti el evangelio. ¿Dónde te encontró Dios a ti? ¿Quién te llevó el evangelio? ¿Quién te abrió las escrituras y te compartió de la salvación? ¿Quién fue? Y noten,
Recuerda a Dios. En Ezequiel 33:11, la Biblia dice, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelve el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos, porque ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? Noten que Dios está diciendo, nosotros queremos que el impío, hermano, se arrepienta. Dios está diciendo, yo me compadezco del impío. En 2 de Pedro 3, versículo 9, noten, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno, ¿qué? Sino que todos procedan ¿a qué? Dios quiere que gente escuche el evangelio y que gente se arrepienta de su pecado. En Mateo 9:36, la Biblia nos dice, al ver la multitud, ¿qué dice la Biblia? Tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Hermanos, Dios tuvo compasión de nosotros. Si usted es salvo el día de hoy, si usted conoce a Cristo como Salvador personal, si usted puso su fe solo en la obra perfecta de Cristo en la cruz, es porque Dios tuvo compasión de ti. Porque podría haberte dejado en paz. Él podría haberte, pero te molestó por medio de alguien. Quizás alguien te mandó un mensaje, quizás alguien te invitó a la iglesia, quizás alguien llegó a tu puerta, pero era Dios diciendo, te amo, tengo compasión por ti y hay un mensaje que quiero que escuches, y fue su compasión que te alcanzó. ¿Y qué vamos a hacer por aquellos que no han escuchado el día de hoy? ¿Por qué van jóvenes aquí al centro de rehabilitación? ¿Por qué van otros grupos que van allá al centro a predicar? Por compasión de los que no conocen de Cristo. Si no conocen de Cristo, hermanos, entonces, ¿cómo van a conocer? Si no es por medio de nosotros. Nosotros tenemos que, hermanos, estar listos para esto. Algo está sonando ahí, no sé qué es, no sé si es la bocina. Bueno, quién sabe qué es, pero bueno, ahí chequen, hermanos, ahí no sé qué es. Apáguenlo, quiebrenlo, no sé qué es, ¿verdad? Pero nosotros, hermanos, tenemos que ver la multitud y tenemos que compadecernos de ellos. Nosotros al año, hermanos, gastamos en invitaciones como no se imaginan, para tener invitaciones presentables. ¿Por qué? Por compasión. Queremos llegar a la puerta de alguien y darles una invitación de la iglesia. Cuando estábamos en pandemia, hermanos, ¿recuerdan los 30,000 periódicos que imprimimos con todo el evangelio? Es por compasión. No quería parar. Yo les decía a los hermanos, no toquen, pero hay que llevar el evangelio. Tenemos que hacer algo. Y mandamos imprimir todo un periódico con 4 o 5 hojas con todo el evangelio descrito para que ellos pudieran leer y tener la oportunidad de conocer a Cristo. Vamos a permitir que una pandemia detenga el evangelio. El evangelio es el poder de Dios para salvación. Y fuimos y dejamos en rejas y dejamos los resultados en las manos de Dios. Me imagino que sin saberlo nosotros un día conoceremos a alguien en el cielo que fue salvo por medio de ese periódico. Nosotros no sabemos. El evangelio tiene su propio poder. No me necesita a mí, no lo necesito. Él puede hacer su propia obra por sí solo. Pero dimos el evangelio. Y eso fue bien costoso. En medio de que perdimos edificios y todo, necesitábamos dar el evangelio. Le necesitábamos dar. Recuerden que Dios tuvo compasión con nosotros. Segundo, noten, Pablo es un ejemplo de esa compasión. Si podríamos aprender de alguien, podemos aprender de Pablo y la compasión que Pablo tuvo. Dice en Romanos capítulo 9, versículo 1, noten. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseará yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, que son mis parientes según la carne. Eso es increíble, es como que él dice, yo prefiero ser condenado, no ser salvo, pero que mis hermanos sean salvos, hablando de Israel. No, hombre, cuando muchas veces nos preguntan, ¿y tú qué? No, que se mueran ellos.
Pero Pablo tenía compasión por la gente que no creía. Dice la Biblia en Salmos 126:6. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo ¿qué? Sus gavillas. Oh, hermanos, qué tremendo es esto de poder nosotros llevar este evangelio. Yo siempre me humillo a cómo la compasión de Dios se demostró vivo en mi vida al ser expuesto a una cristiana carnal que no vivía en la voluntad de Dios y la conozco. Y ella fue la que me lleva a la iglesia bautista de Lancaster. Cuando yo llego, pues era obvio, era muy notorio que yo era una persona no salva, pues llegué vestido de pandillero, todo pelón. Yo, no se imaginan, pero yo sí me rasuraba la cabeza cada 2 días con rastrillo. Amén. Yo les puedo enseñar el arte de rasurarte la cabeza, y cómo quedar bien sin que te lastimes la cabeza y cada 2 días. Entonces yo llego, hermanos, y el estilo de antes con los lentes negros, entré así con unos lentes así. Estaba viendo hacia arriba, muy, muy macho, con una camisa que decía Sur 13 y entro a la iglesia, inmediatamente parecía que entró el diablo mismo, así en la carne. Todos los demás cristianos, o así, no están viendo como que, ¿y qué? Yo voy entrando, pero necesitaba a Cristo. Y de todas las gentes que nomás se me quedaron viendo, un hermano que se llama Moisés Villa fue el que llegó conmigo después de la invitación y dijo, oye joven, me dice, sé que estás visitando por primera vez. Si tú mueres hoy, ¿estás seguro que vas a ir al cielo? Y le dije, déjame en paz. Le dije, yo creo en Dios. Me le quedé viendo así. Me dijo, ok, muy bien. Y se fue. Pero él jamás imaginó lo que esa pregunta iba a causar en mi corazón. ¿Por qué? Porque 2 meses antes, yo estoy en una fiesta donde se agarran a balazos y literalmente la persona que estaba 2 personas de mí, él cayó al piso que recibió un balazo en el estómago. Y yo estoy viendo todo eso. Entonces cuando él me pregunta, ¿qué va a pasar conmigo cuando yo muera? Pues yo estoy pensando, no, si hubiera sido yo que recibí ese balazo, ¿qué hubiera pasado? Pero como no era bautista, no sabía que había otro servicio. Estaba esperando, el domingo, a ver, que ya venga el domingo. No sé, que me muera esta semana. Y yo estaba bien ansioso que llegara el domingo. Que voy a ir otra vez. Y yo le dije a la joven que me llevó a la iglesia, le dije, voy a ir el otro domingo también. Quiero ir el otro domingo. Y fui con Moisés Villa. Dije, hermano, bueno, no dije hermano, le dije, oye, le dije, usted llegó conmigo la semana pasada y me hizo una pregunta. ¿Cuál es la respuesta a la pregunta que tú me hiciste? Me dijo, está bien, y agarró su Biblia. Y gracias a Dios por cristianos que saben compartir el evangelio. Miren, puedes compartir toda clase de ingredientes para una receta y eso no sirve si no sabes compartir el evangelio. Gracias a Dios que él abrió la Biblia y dijo, sí, mira, déjate muestro. Y comenzó a darme todos los versículos. Ya les digo, a mí no me tenían que convencer que era pecador. No, amigo, ¿sabes qué eres? Pues sí, soy pecador, no, hombre, dije yo, pecador de los macizos, ¿verdad? No, hombre, dije yo de los... No todo, claro, soy pero pesado pecador, ¿verdad? Entonces, hay mucha gente que le comparte, le dice, ¿eres pecador? Sí, pero no tanto. No, hombre, yo no tenía nombre, yo sí estaba bien convencido de mi pecado. Entonces, me comparte. Yo le dije, ¿sabes qué? Le dije, se me hace muy fácil. Me dice, mira, si te arrepientes y le pides a Cristo que te salve, Él te quiere salvar ahorita. Le dije yo, eso está muy sencillo. ¿Cómo que tú no? Y yo le dije, tú no sabes lo que yo he hecho y las cosas que yo he pensado, cosas, y yo estaba pensando, no, Dios no me quiere salvar a mí. Y recuerdo, sí, dije, está bien, se me hizo muy sencillo. Esa noche la familia que me llevó a la iglesia me invitó a cenar y curiosamente el equipo que va a ganar el 30 es El Salvador y la señora que me ganó para Cristo, la hermana que me ganó para Cristo es salvadoreña. Se llama Hilda Serna. Dije, Hilda, le dije, a ver, déjate hago una pregunta. Yo estaba en la iglesia y me hicieron la pregunta de la salvación. ¿Tú qué crees acerca de esto? Y gracias a Dios por una hermana en Cristo
que dijo, sí, mira, le dijo a su hija, pásame la Biblia. Agarró una Biblia, tenía una Biblia bien grande, letra grande, y me dice, déjate enseño. Y abrió la Biblia y dijo, mira, y me dio casi palabra por palabra lo que me dio Moisés Villa. Literalmente, palabra por palabra. Y hermanos, yo todavía recuerdo, como si fuera el día de ayer. Dije, no puede ser. Es demasiado fácil esto. Jamás en mi vida, hermanos, si usted nunca ha leído Mateo capítulo 26, es un capítulo que típicamente se enseña para ganar a alguien para Cristo. Pero Dios tenía eso para mí. Dije, se me hace muy fácil esto. Y ella abre a Mateo 26 y comienza a leer toda la crucifixión, toda la crucifixión. Jamás en mi vida, hermanos, uno ve películas de la crucifixión, pero nunca en mi vida había leído toda la crucifixión de Jesús. Y ella tomó su tiempo. Me dice, mira acá, y ella se fue a Mateo 26 y con el acento salvadoreño que tiene comenzó a leer y versículo por y me estaba haciendo. Y ella, para asegurarse que sí estaba leyendo, pausaba y dice, ¿qué dice aquí? Y yo estaba leyendo ahí con ella, leyendo. Y hermanos, y comprendí. Cuando yo predico que Jesús no necesita nuestra ayuda para salvarte, es porque Él lo hizo todo en la cruz. La cruz es suficiente. Por eso nosotros no tenemos sacramentos. Dios no necesita ayuda para perdonarnos. Lo que Él hizo en la cruz es más que suficiente para otorgar perdón a toda persona que quiere perdón. No necesitan venir a la iglesia para recibir salvación porque la iglesia no murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Y cuando ella estaba por la mitad, yo comencé a llorar, hermanos. Yo estaba llorando. Y ya les digo, me dice, ¿tú quieres ser salvo? Le dije, sí. ¿Sabes que eres pecador? Le dije, sí. ¿Te arrepientes? No hay nada que le detuvieras. No hay nada. Y nunca se me olvida eso. Se para ella y esta chaparrita. Dice, ponte en tus rodillas y dile a Cristo que te salve. Ahora, yo nunca en mi vida he hecho eso. Hasta me asusté. Porque yo estaba ahí sentado, me dice, ponte en tus rodillas. Yo, ¿qué? Ponte en tus rodillas. No, hombre, yo me hinco, ya no hace que ella me pegue. Dije yo, no. Literalmente, hermanos, yo me hinqué y dile a Cristo, pídele a Cristo que te salve porque Él es el único que te puede salvar. Y esa tarde, y salvo. Hermanos, nunca se me va a olvidar ese momento cuando el Evangelio hizo toda la diferencia en mi vida. Yo me imagino que para muchos orgullosos nunca se arrodillarían porque eso sería muy humillante. Pero para un pecador arrepintiéndose no hay problema si el resultado es la salvación. Yo le pedí a Cristo que me salvara, me levanté, recuerdo. Me dice, ¿cómo te sientes vos? Dije yo, me siento feliz. Imagínense, hermanos. Lo primero que yo estaba pensando nomás era, esto es increíble. Yo recuerdo que sacó una Biblia como las que regalamos a los visitantes. Me hizo poner la fecha. Pon tu nombre, pon la fecha. Para que nunca se te olvide. Y salí con la Biblia. Esa misma tarde. Y noten, cuando gente verdaderamente ha sido cambiada por el Evangelio, ¿sabes lo que quieres hacer? Decirle a todo mundo. ¿Sabes cómo sé cuando gente en realidad no ha tenido una conversión genuina? Porque dicen que creen en Jesús, pero se avergüenzan de Cristo. Yo llegué a la casa en ese día sin saber nada de la Biblia. Yo llegué con la Biblia que me dieron. Dije, mamá, voy a ir al cielo cuando muera. Ahora sí, me dijo, estás loco, me dijo. Le dije, no, es en serio, le dije yo. Y yo estaba con la Biblia y yo estaba así, me decía, no, le dije, mamá, no sé ni qué me enseñaron. Yo estaba bien desesperado porque no sabía ni qué decirle. Le dije, mamá, un día voy a aprender y te voy a mostrar lo que me enseñaron hoy. Sí, me dices, pero te vas a hacer fanático, me dijo.
No, le dije, yo no sé. Y un día aprendí y la primera persona a quien yo traté de ganar para Cristo fue a mi madre. Cuando yo ya aprendí cómo compartir el evangelio, ella fue la primera persona. Dije, mamá, ¿te acuerdas que te dije? Yo le abrí el evangelio y me dijo, no, dice, cada religión tiene su mensaje, que sabe qué más, y no escuchó. Pero luego vino el día también que por la misericordia de Dios ella también se arrepintió y también le pidió a Cristo que le salvara. Hermanos, ¿se te ha olvidado? ¿Se te ha olvidado que Dios te ama a ti? ¿Se te ha olvidado que no merecías la salvación? ¿Se te ha olvidado de dónde has caído? ¿Has perdido el gozo de tu salvación? ¿Se te olvida que Dios quiere que tú tengas también compasión de otros y compartas el evangelio con ellos? ¿Se te ha olvidado? Vienes a la iglesia quizás ya bien restaurado en tu alma, ya con salvación, y se te ha olvidado que hay gente desnuda y pobre y ciega caminando por toda la ciudad sin Cristo. ¿Se te ha olvidado que tú también andabas así? Noten segundo que Pablo era un gran ejemplo de esto. Entonces, primero vemos que debemos de comprender la comisión. Segundo, vemos que necesitamos una compasión por las almas. Noten tercero, por favor, para terminar, el poder del Espíritu Santo para que nos capacite. Todos necesitamos el poder del Espíritu Santo. Si vamos a cumplir con la misión, si vamos a cumplir con misiones, no lo podemos hacer en nuestro propio poder, pero sí lo podemos hacer en el poder de Dios, quien nos capacita. Siempre que trataba de compartir, yo siempre hacía preguntas. Oye, y si me hacen una pregunta y si me dicen eso o lo otro, y aunque siempre, hermanos, debemos de estudiar la Biblia, lo que estoy a punto de decir no es para que se lance a la brava siempre, pero siempre tratando de compartir, yo decía, pero yo no sé contestar muchas de las cosas que me preguntan y recuerdo, Hilda me decía, ay Luis, dice, tú ponte a dar el evangelio y Dios te va a ayudar con el resto. Tú nomás abre la boca y comienza a dar el evangelio y no te preocupes, Dios se va a encargar del resto. Y siempre me decía, lo que más necesitas es que Dios te dé tu poder y Él se va a encargar del resto. Para todo lo que queremos hacer para Dios, para todos los maestros de escuela dominical que van a enseñar a niños, necesitas el poder de Dios en tu vida. Si vas a enseñarle a tus hijos, necesitas el poder de Dios en tu vida. Y no es un poder que te va a hacer que hables en lenguas para que tú no entiendas y nadie te entiendas. Es un poder de Dios para poder comunicar el evangelio, para poder enseñar la palabra de Dios, para poder ser de bendición a otros, porque en el poder nuestro no lo podremos hacer. Si nosotros queremos dar el evangelio, dar el mensaje, y noten por favor lo que la Biblia dice, noten primero, el Espíritu Santo nos revela la necesidad. ¿Por qué necesitamos el poder de Dios en nuestras vidas? Es porque el Espíritu Santo, hermanos, es quien pone en nuestro corazón la gran necesidad que existe. Déjales doy un ejemplo de esto. En Hechos capítulo 13, versículo 1 al 5, dice la Biblia, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo, ¿quién dijo? El Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo, ¿para qué? Para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados, ¿por quién fueron enviados? Descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre y llegaron a Salamina. Anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Entonces, si ustedes notan, Dios comienza a obrar en una iglesia. Apártame a Daniel Navarrete, apártame a Uziel, apártame a Alexis o cualquier joven que esté dispuesto a predicar el evangelio. Apártalos, santifícalos y envíalos a que vayan y lleven el evangelio a diferentes ciudades, a diferentes
continentes y es el plan de Dios que el Espíritu Santo de Dios los lleve, los envíe, pero tienen que ser enviados y tienen que ser apoyados. El Espíritu Santo entonces revela la necesidad. Vean segundo, por favor. El Espíritu Santo es quien nos da su poder para llevar el mensaje. En Lucas 24:46 dice, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Noten 47. Y que se ¿qué? Predicase en su nombre el ¿qué? Y el perdón de pecados en todas las, comenzando desde, y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedados vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis ¿qué? De poder desde lo alto. En Hechos 1:8 es donde se confirma eso, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué pasó el día de Pentecostés? Fue el cumplimiento de eso. Y qué increíble, hermanos, que ahí estaban los discípulos, los que estaban orando en el aposento alto, y ellos están todos orando, y llega gente en el día de Pentecostés de todas las partes del mundo. Es como que el campo misionero llegó hacia ellos. ¿Y qué es lo que Dios hizo para que el evangelio se pudiera dar? Les dio a estos hombres el don de hablar en lenguajes. Esos lenguajes eran entendibles, ya que cada uno entendía el evangelio en su propio idioma. Entonces, lo que Dios les dio el poder es que se levantaran estos hombres y predicaran en su poder, en su lenguaje, el evangelio de Cristo. La gran maravilla del día de Pentecostés, aunque muchas veces es muy malentendido el día de hoy, muchos se enfocan en las lenguas, pero en realidad el milagro del día de Pentecostés es que 3,000 personas fueron salvas porque escucharon el evangelio en su propio idioma. El don de lenguas en los tiempos apostólicos era el don de poder hablar un lenguaje foráneo a uno para poder comunicar el evangelio, como lo vemos en Hechos capítulo 2. Ahora, si usted va un día a China y de repente Dios le da la habilidad, el poder de hablar en chino para que se comprenda el evangelio, eso sería lo que estaba sucediendo en el día de los Hechos, en Hechos capítulo 2, el día de Pentecostés. Pero todo esto pasó por el poder de Dios en la vida de ellos. Hermanos, si nosotros vamos a hacer un bien, si nosotros vamos a hacer de bendición, si vamos a poder comunicar el evangelio, lo tenemos que hacer en su poder. Nota que muchas veces si usted va a tocar puertas o trata de nomás meterse en la idea de pelear, ese no es nuestro propósito. Muchas veces personas tienen así la actitud de que ojalá que me salga un testigo de Jehová el día de hoy. Calmados. Nuestro deseo debe de ser, ojalá pueda ver a alguien salvo el día de hoy. Obviamente tenemos la palabra de Dios para hacer cualquier defensa a cualquier doctrina, pero nuestra meta no es contender, nuestra meta es dar el evangelio y darlo en el poder del Espíritu Santo de Dios. Cada vez que usted va a ministrar para Dios, cada vez que usted quiere hacer algo para el Señor, asegúrese que le diga, Señor, dame tu poder. Yo no lo puedo hacer esto en mi fuerza, pero si tú me das tu poder, no, hombre, todo lo que yo haga va a estar bendecido con tu presencia, porque no lo podemos hacer nosotros. Hermanos, ¿quieres ser un buen esposo? Pide el poder de Dios en tu vida. Hermana, ¿quieres ser una buena esposa? Pide el poder de Dios en tu vida. Nada que vale la pena se hará sin el poder de Dios, pero si tienes el poder de Dios, todas las cosas, hermanos, va a haber beneficio, va a haber bendición. Cuando menos lo esperes, Dios comienza a obrar y Dios comienza a hacer la obra que solamente Él puede hacer. Vimos 3 necesidades principales para un programa de misiones en la iglesia. Se necesita una comprensión de la comisión,
Necesitamos compasión de las almas perdidas y necesitamos el poder del Espíritu Santo que nos capacite para poder dar el Evangelio. Vamos a orar. Señor, yo te pido por favor, bendice este tiempo de invitación. Señor, yo te pido si hay algo.